agradecer a Herbel, ¿no?, que me hayan dado la oportunidad de contaros un poco de una manera, intentaré ser lo más sencilla posible. Si algo no se entiende, no dudéis en preguntarme, bien mientras hago la charla o después de la charla, no os preocupéis en ese sentido. Y claro, lo primero que diréis es que aparte de que oveja y abeja se parecen bastante en el nombre, no se parecen en nada como ganado, ¿no? Y os podréis decir, oye, pero ¿esta qué nos va a contar a nosotros de programa de mejora genética de abejas? Bueno, pues aunque os parezca mentira, a nosotros cuando trabajamos con ovejas también nos pasa, que nos dicen, pero a ver, una que trabaja en Lacha, ¿qué tiene que ver con uno que trabaja en Asaf, que es otra raza de oveja también, pero diferente, ¿no? Pues sí que tenemos muchas cosas en común, y lo que yo pretendo contaros aquí es un poco todo eso que tenemos en común, todos los programas de mejora genética animal, y que además tienen una base muy sólida, que es la propia genética, y la genética sí que es la misma en todas las especies, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pues intentar contaros un poco en qué se basa todo el programa de mejora genética que está poniendo en marcha Herbel, y que aunque ahora parezca una cosa un poco lejana y que no se entiende, tiene sus bases, y que cuando pasen unos cuantos años, pues seguro que vais a ver el resultado a nada que se trabaje de una manera un poco fina. Pues lo que os decía, nosotros nos basamos en una cosa como muy sencilla, o sea, no tiene demasiada complicación, y es que todo lo que nosotros somos capaces de ver o de medir, todos los caracteres, tienen dos partes. Tiene una parte que es genética y otra parte que es medio ambiente. Y lo que nosotros nos basamos es que la genética sí que pasa de padres a hijos, mientras que el medio ambiente no pasa de padres a hijos, no se transmite, ¿vale? Yo creo que eso es una cosa que todos podemos entender y que todos sabemos. Vale, se basa de eso. A mí me suele gustar poner esta diapositiva porque, bueno, Lourdes empezó conmigo en el programa de mejora genética de la Lacha, ahora se ha cambiado a las abejas, pero esto es de hace años, pero yo creo que refleja muy bien lo que queremos contar cuando hablamos de la genética. La genética es la capacidad que tiene un individuo, la capacidad que tiene él mismo de expresar lo que sea. Si estamos hablando de abejas, podría ser kilos de miel, o puede ser capacidad de engendrazón, o puede ser resistencia a enfermedades, el carácter que vosotros queráis, y es la capacidad. Veis aquí que hay dos vasos, uno tiene una capacidad muy grande, otro tiene una capacidad muy pequeña. Si nosotros tenemos aquí una jarra de agua, por mucha agua que tengamos, este vaso no va a ser capaz de coger todo este agua. Entonces nosotros podremos ir vertiendo el agua en este vaso, pero por mucho que vertamos, se nos va a caer a los lados, no vamos a ser capaces de recoger todo ese agua. Mientras que en este vaso sí que seríamos capaces. Entonces, en la genética lo que nosotros tratamos realmente es, por una parte, de identificar esos animales que tienen esta capacidad, que sean capaces de que todo lo que les damos, retenerlo y poder expresarlo, ¿vale? Un poquito más sobre esto. Y unas cosas como muy básicas que todos sabemos, pero que es conveniente recordar cuando estamos hablando de un programa de mejora genética. La genética, ya hemos dicho antes, se transmite de padres a hijos. Es lo único que se transmite de padres a hijos, no se transmite nada más, los genes. Los hijos, bueno, vosotros sabéis perfectamente, las obreras tienen la mitad del padre y la mitad de la madre, no mucho más del padre o mucho más de la madre, no, tienen la mitad del padre y la mitad de la madre. Los zánganos, evidentemente, ya son haploides, no tienen tantas copias, y los zánganos son como la madre, aquí en este caso. Entonces, de esto lo que nos pasa es que padres e hijos siempre van a compartir genes, mientras que los hermanos no tienen por qué compartir genes.
Generalmente compartirán, pero no necesariamente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Imaginaros esta reina que tiene las dos copias que tiene de un gen, A mayúscula, A minúscula. Puede ser cualquier carácter, sin ningún esto. Y va a transmitir a 3 hijas suyas. A una le transmite la A grande, a otra le transmite la A pequeña y a la tercera también le transmite la A pequeña. Ya sabemos que una reina tiene un montón y cientos y miles de hijas, pero es para simplemente tener un ejemplo. Entonces, evidentemente, la reina y las hijas comparten genes. Todo lo que tienen las hijas viene de la madre. Aquí vemos. Y sin embargo, si yo comparo esta con esta, que son hermanas, estas no tienen el mismo gen, por mucho que sean hermanas. En cambio, la 2 y las 3 sí que tienen el mismo gen, ¿no? Es decir, padres e hijos comparten genes, mientras que los hermanos no tienen por qué. Puede que sí, pero puede que no. Y son cosas con las que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, esta es la mejor reina. Sigamos hacia adelante. Cuando hablamos del medio ambiente y cuando estamos hablando de que son las cosas que no se transmiten de padres a hijos, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de este tipo de cosas. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de manejo, pero no solamente de esas cosas. También estamos hablando, por ejemplo, de las edades, de las fechas en las que estás haciendo tú una medida y también de otra serie de cosas que nosotros sabemos que están influyendo, pero que no somos capaces de medir o simplemente que no sabemos que ha pasado ahí una cosa que no hemos controlado, no sabemos qué ha pasado, pero también está influyendo. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente en genética no estamos hablando solamente del tiempo, que todo el mundo está claro. Cuando hace buen tiempo, este año, un año malísimo, ¿no? Para esto, vale, pero no estamos hablando solamente del tiempo, que muchas veces cuando se habla del tiempo o cuando se habla de medio ambiente se une al tiempo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de todo aquello. Si tú consigues que una reina produzca mucho en base a darle mucha alimentación externa, si a las hijas no les das esa misma alimentación externa, esas hijas no van a producir. Eso también es medio ambiente cuando hablamos de genética, ¿vale? Entonces, por volver a repetir, todo lo que vemos está determinado por dos partes, genes y medio ambiente, y nosotros nos podemos encontrar cosas de este tipo. Por ejemplo, en una colmena que produzca 150 kilos de miel, con 100 por la parte genética y 50 por la parte del medio ambiente. O 75 por la parte genética y 75 por la parte del medio ambiente. A ver, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros lo que nos interesa es quedarnos con esta. Nos interesa quedarnos con esta porque esta genéticamente vale mucho más. Aunque nosotros hayamos conseguido la misma producción, genéticamente esta vale mucho más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en los programas de mejora genética? Lo que hacemos es determinar qué animales tienen los mejores genes para el carácter o carácter que deseamos. Y además utilizar a esos animales como progenitores de la siguiente generación. Eso es lo que se hace en el programa de mejora genética, de todos los programas de mejora genética, ¿no? Tanto en el de abejas, como el de ovejas, como el de vacuno, como todos. Y todo parte de esto, de que todo lo que vemos tiene dos partes. Una que se transmite, que es la que nos interesa, y otra que no se transmite. Y que queremos determinar qué animales son los que tienen mejores genes. ¿Por qué hacer un programa de mejora genética que es mucho más complicado, que es mucho más lento, que al principio no consigues ver los resultados
y, y supone una organización mucho mayor. ¿Por qué haces un programa de mejora genética y no te dedicas únicamente a mejorar las condiciones ambientales? Pues independientemente de que la parte técnica es, primero, la mejora genética, si la haces bien, no la vas a perder. Lo que vas a hacer es ir acumulándola. Tú tienes una reina buena, sus hijas van a ser mejores, sus hijas van a ser mejores porque se acumula. Luego, es relativamente, concretamente en el tema de las abejas no es tan fácil, pero es relativamente fácil de difundir, porque si tú tienes animales que ya sabes que tienen genes buenos, pues eso se puede difundir, mientras que si solamente consigues mejoras mejorando esas condiciones ambientales, o las mantienes continuamente o se van a perder. Lo que hemos dicho antes, si tú consigues que una colmena aumente la producción en base a darle alimentación externa, o le sigues dando a sus hijas esa alimentación externa o no van a producir. Y luego además, claro, las condiciones de cada uno de los colmenares es muy diferente y es muy difícil de trasladar. Si tú consigues buena producción porque tienes en un ambiente, no sé, en la ladera de un monte rodeado de una vegetación determinada, igual otro colmenar está en otro tipo de ladera, en otro tipo de vegetación, y claro, eso sí que no se puede transmitir, ¿vale? Ahora, a pesar de lo que os digo yo, de lo importante que es la genética y que es la base de todo, tampoco no es lo único. Es decir, no podemos olvidarnos de que realmente la genética es muy importante, pero a ver, los animales, por ejemplo, tienen que estar sanos. Es decir, esto es un trabajo en común con un montón de cosas, ¿no? Y los animales, por ejemplo, tienen que estar bien alimentados. Es decir, si tú tienes un animal que genéticamente es bueno, pero no le viertes ese jarrón, si no le das alimentación, ese animal no va a producir. Mientras que lo contrario no es cierto. Por mucho que le alimentes a un animal, si genéticamente no tiene capacidad, no va a producir. Ahora, también es fácil que la genética no tiene la misma importancia para todo. Es decir, en algunos caracteres la genética es comparativamente más importante que otros. Por ejemplo, para la producción de miel es, entre comillas, relativamente fácil. Ahora veremos por qué. Mientras que trabajar, por ejemplo, con la resistencia a enfermedades es mucho más complicado, aunque tengamos la misma base y aunque las leyes de la genética se cumplen igualmente en todos los casos, pero no es lo mismo. Ahora veremos por qué. Primero, puede que nosotros no conozcamos muy bien el carácter, es decir, nosotros conocemos el carácter que es producir la miel, por ejemplo, vale, pues mides lo que ha producido, pero ¿en qué se basa esa producción de miel? ¿Qué son los factores fisiológicos que hacen que ese animal produzca la miel? ¿No? Cuanto mejor conozcamos el carácter, mucho mejor. Luego, aunque lo conozcamos, igual no sabemos cómo medirlo bien. Por ejemplo, esto es una cosa muy típica de resistencia a enfermedades. Tú claro que eres capaz de decir que un animal ha sido resistente a determinadas enfermedades, pero eso, ¿cómo lo medimos? ¿Qué medimos? Oye, pues en un año vamos a ver si ha cogido esta enfermedad y esta enfermedad. ¿Qué le ponemos? ¿Un sí? ¿Ponemos un no? ¿En qué condiciones ha estado? Estoy seguro que esto ha desarrollado la enfermedad pero la ha superado, etcétera, etcétera. Y luego, pues esto es. Y luego, claro, si todos los caracteres estuvieran determinados, como en el ejemplo que os he puesto yo antes, de la reina que transmite a sus hijas por un único gen, pues sería relativamente fácil, ¿vale? Pero muchas veces muchos de los genes o muchos de los caracteres están determinados por muchos genes, no solamente por uno, pues por miles de genes. Entonces, métele tu mano a eso, a ver cómo lo hacemos, ¿vale?
en todo programa de mejora tiene que haber... ¡Ay, baja tú! Tiene que haber dos cosas. Uno, ¿qué es lo que queremos mejorar? O sea, esto, aunque parezca una chorrada, es cuando te planteas un programa de mejora, es lo primero. A ver, ¿qué quieres mejorar? Y empezar desde el principio teniendo claro qué es lo que se quiere mejorar o qué cosas quieres mejorar, que puede ser un conjunto, pero tienes que tener en cuenta qué quieres mejorar. Cuantas más cosas quieras mejorar, más se te va a complicar, pero hay que tener claro. Y luego, por ejemplo, he puesto un ejemplo, resistencia a Varroa. Dice, y hay otra cosa que parece que a veces puede ser lo mismo, pero no, es cómo lo vamos a mejorar. ¿Qué criterio vamos a utilizar? ¿Qué medida vamos a utilizar nosotros para mejorar ese carácter? ¿Para mejorar la resistencia a Varroa? Bueno, pues se ha desarrollado un test, ¿no? Un test que tiene unos protocolos determinados, que hay que hacerlo de una manera determinada. No todo el mundo utiliza, o para las mismas enfermedades utiliza los mismos test. O puede haber gente que para mejorar la resistencia a Varroa utilice otros criterios. Pero no es exactamente lo mismo la resistencia de determinadas enfermedades a las enfermedades con la forma que tenemos de medir esas enfermedades. Ya hemos decidido qué queremos mejorar, ¿vale? Y ya hemos decidido también qué carácter o qué criterio vamos a utilizar para esto. Las tres bases o las tres fases de un programa de mejora son el control de rendimientos y genealogía, la metodología que utilicemos para saber qué animales son los mejores y luego cómo difundimos esos genes que son buenos. El control de rendimientos y genealogía. Es súper importante tener, en la medida que se pueda, porque no siempre se puede, quién es el padre y quién es la madre. Bueno, pues ya sabemos efectivamente que en el caso de las abejas saber quién es el padre pues es un poco complicado. Pero también en el caso de las ovejas. Quiere decir que muchas veces decimos, para eso es sencillo, bueno, pero no siempre. Nosotros, por ejemplo, nos encontrábamos con muchos rebaños que si no haces un control de apareamiento, si tienes los machos allí con las ovejas, no sabes realmente quién es el macho que ha fecundado a la hembra. Entonces, bueno, que es una circunstancia que no solamente se da en el caso de las abejas, también se da en otras circunstancias, dependiendo del tipo de producción. Y el rendimiento, pues rendimiento me refiero a todos aquellos caracteres que queremos mejorar. Si queremos mejorar kilogramos de miel, tendremos que tener datos de kilogramos de miel. Si queremos mejorar mansedumbre, tendremos alguna manera de medir la mansedumbre. Si queremos mejorar la enjambrazón, pues tendremos que tener una forma de medir la enjambrazón. Porque aquí, lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Vale? O sea, eso... porque además tampoco tendríamos forma de saber cómo esto. Y luego no solamente el carácter, sino lo que hemos dicho antes, que influye, esas cosas del medio ambiente que te están influyendo, aunque no transmitan, tenemos que saber, porque tenemos que limpiar. Pues yo qué sé, pues el colmenar en este caso, o la fecha en la que has hecho la medida, o si ese colmenar tiene transhumancia o no tiene transhumancia, todos los caracteres que nos influyen. Para hacer la valoración genética, es decir, para identificar aquellos animales que son mejores y que tienen los mejores genes, nosotros, y ya en todos los programas de mejora genética de todo el mundo, de todo tipo de animales, se utiliza una metodología que es la metodología Blood, pero bueno, no tiene mayor trascendencia como se llama. Es una metodología que se basa en matemáticas, se basa en la informática y se basa ahora también en la genética molecular. Y se basa sobre todo, y esto es muy importante cuando Egoitz intenta hacer la distribución de las reinas y de las estos, necesitamos que la misma genética
esté en diferentes sitios. Es decir, necesitamos que las hijas de la misma reina estén en diferentes colmenares, porque necesitamos saber cómo en diferentes condiciones se comportan esos genes. Y luego tenemos que tener en el mismo colmenar genética de diferentes reinas, porque tenemos que hacer esas comparaciones, tenemos que ver cómo una reina se comporta en diferentes ambientes y cómo en un mismo ambiente se comportan diferentes, bueno, hijas de diferentes reinas. Por eso el tema de que dentro del programa pues hay que distribuir las hijas en tantos colmenares, tienes que tener hijas de reinas de diferente procedencia, es por esto. Es para que podamos hacer bien comparaciones, para que en un mismo sitio veamos cómo se comportan diferente genética y para ver cómo esa misma genética se comporta en diferentes sitios, ¿vale? Para eso es todo lo de la distribución de las reinas en diferentes colmenares. Hay que tener una cosa también, antes he dicho, no todos los caracteres tienen la misma facilidad, no con todos los caracteres podemos trabajar de la misma manera, ¿no? Nosotros podemos tener también en las abejas, por ejemplo, cosas que como los colores se transmiten y no se transmiten muy fácilmente, están condicionados por muy pocos genes, con lo cual es muy fácil verlos, mientras que otro tipo de caracteres, como son los caracteres productivos o los reproductivos, están influidos por muchos genes. Entonces, en ese caso, es mucho más complicado de decidir qué animales son los que tienen mejores genes, porque tiene que tener toda la combinación de genes. Y luego hay una cosa que está muy relacionada, con la genética, es que normalmente, pero bueno, es que cuando tienes muchos genes, lo que haces es este gen más este gen más este gen más este gen, y te basas en eso, pero muchas veces no es este más este más este más este, a veces es este por este menos este, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso, las metodologías que utilizamos, esas metodologías matemáticas e informáticas de genética molecular, lo tienen en cuenta, ¿vale? Pero es más complicado. Aquí lo que quería comentaros, que aquí, por ejemplo, en este caso, que es muy sencillito, de una reina con un zángano, como es un solo gen y tiene dos combinaciones diferentes, pues solamente puedo tener estas obreras o estas obreras, no puedo tener. Esto es bastante fácil de controlar, pero si en vez de un gen tengo 10 genes con dos copias, pues ya tengo más de 500 combinaciones diferentes, ¿vale? A eso me refería, a que, claro, si tú tienes un carácter como el color, pero generalmente lo que nos suele importar son aquellos caracteres en los que se basa la productividad de la explotación, y esos caracteres no están determinados por un gen. Esos caracteres, en el mejor de los casos, pues pueden estar por 10, bueno, 10 es que es poco, simplemente quería comentaros que ya con que en vez de uno fueran 10, ya tenemos más de 500 combinaciones diferentes de hijos que podríamos tener, ¿vale? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y luego, hay cosas que afectan a la identificación de los individuos, como son, voy a pasar directamente, porque igual me estoy enrollando, ¿no? No. Uno es la variabilidad. Según qué caracteres tengas, hay caracteres en los que tienes una variabilidad muy grande. Es decir, tienes animales que pueden estar aquí y animales que pueden estar aquí. Aquí, fíjate, tienes para elegir muchísimo. Mientras que otras veces tienes este tipo de animal, o este tipo de caracteres. Caracteres en los que todos los animales están muy juntos, muy juntos, muy juntos. ¿Cuál es más fácil para elegir? Pues más fácil para elegir es este, porque tienes una variabilidad mucho mayor, ¿vale? Pero a veces nos encontramos, pues por ejemplo, cuando vas a hacer el test de la Varroa. ¿Cómo es el test de la Varroa? Yo es que estoy hablando ahí mucho, pero... Sí, ¿no? 1, 2, 3, ¿cómo no la da? ¿No la han usted de su test? Se mide el número de Varroas que hay en abeja adulta. Ya. Pues,
indexamos las abejas. Pero, por ejemplo, caracteres que midáis 1, 2, 3, 4 y 5. Es un porcentaje claro. de barro así. Eso es. 1% Eso, igual ahí tienes más variabilidad, pero en aquellos caracteres que tú mides, por ejemplo, un test y dices, ¿qué valor tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Todos los animales son 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí es mucho más difícil de elegir que cuando tienes porcentajes que pueden ir desde el 20 hasta el 80. ¿Sabes? Porque están... Eso es, a eso me refería. Otra cosa muy importante además oír es la heredabilidad. En realidad lo que estamos viendo y de lo que va toda esta película es de qué parte de lo que nosotros vemos corresponde a la genética. Y eso es lo que nosotros llamamos heredabilidad, ¿vale? Eso es lo que se llama en términos genéticos la heredabilidad. Y es la relación realmente entre lo que nosotros vemos y los genes. Entonces, claro, existen mucha variabilidad. Hay caracteres que tienen una variabilidad muy cercana a cero, eso significa que no hay ningún tipo de determinación genética, es decir, no hay ninguna relación entre lo que tú ves y el componente genético. Si tú tienes un carácter de este tipo, pues no puedes hacer un programa de mejora, porque no hay relación entre lo que ves y el componente genético. En cambio, hay otros caracteres, evidentemente, en la realidad no tenemos ni ceros ni unos, pero hay otros caracteres, por poner, que tienen una heredabilidad de 1, es decir, que lo que ves es todo genética. Joder, eso sí que es una gozada. Entonces, bueno, lamentablemente eso no ocurre, bueno, para nosotros es una suerte porque así trabajamos, ¿verdad? Pero quiere decir que generalmente tú estás trabajando con caracteres que suelen estar entre un 1, un 2 y un 30, un 40, la mayor parte de los caracteres están, porque realmente la parte que no es genética también influye mucho, ¿vale? Entonces, cuando veáis un programa de mejora o cuando ya el programa de Herbel esté empezando a dar resultados, veréis que en algunas cosas se consiguen resultados más rápido que en otras. ¿Eso por qué es? Porque los caracteres tienen más parte de genética que otros, ¿vale? Bueno, esto nada, porque no me quiero enrollar. Y luego también hay una cosa que es muy importante, porque yo os he dicho antes que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿vale? Y eso es así, pero, a veces hay caracteres que entre ellos están muy correlacionados, ¿vale? Entonces, y que la variación de uno hace que el otro también varíe. Entonces, esa correlación que hay entre caracteres puede ir desde un -1, que es decir, cuando uno mejora, el otro empeora, puede ir al +1, de decir, cuando uno mejora, lo otro también mejora, y puede ser un 0, es decir, uno y otro no tienen ninguna relación. Entonces, cuando trabajamos con los programas de mejora genética y cuando trabajamos con varios caracteres, que es el caso, por ejemplo, del programa de Herbel, pues hay que tener en cuenta qué correlaciones hay entre los caracteres que estamos... Os he dicho, lo que no se mide no se puede mejorar, pero para sacar esta correlación tienes que medir. Quiere decir que tú tienes que saber qué correlación hay entre los dos caracteres, aunque luego solamente dentro del programa metas uno, ¿vale? Pero tienes que saber qué correlación hay. Luego, muy importante en cuanto a los valores genéticos. Los valores genéticos son siempre relativos, no se pueden comparar los valores genéticos de las abejas de Herbel con los valores genéticos que os pueden dar de las abejas del programa de Alemania o con las abejas del programa de Canadá. No, son solo referidas a la población que está dentro del programa, no se pueden comparar, porque son comparaciones dentro de los animales que están en el programa. Muy importante también, los machos y las hembras son comparables. Si tú tienes un macho que vale más
100 y una hembra que vale más 100, las dos valen igual, ¿vale? Lo que os decía antes, que no puedes comparar de diferentes poblaciones. ¿Para qué se suelen utilizar normalmente los valores genéticos o dentro de un programa? Bueno, puedes utilizar para lo que quieras, pero en realidad son para seleccionar, en este caso las reinas, ¿no? ¿Qué reinas voy a esto? Para eliminar también, para eliminar las que son malas, pues quita esas. Si vas a quitar unas, quita las que realmente genéticamente son peores. Y luego ya en una segunda fase, cuando ya los programas están consolidados y van en marcha, también se pueden hacer los acoplamientos dirigidos, ahora veremos, pero quiero decir tú, esta reina la voy a inseminar o la voy a en una de esto con los zánganos hijos de la otra reina, que es muy buena para otra cosa, ¿vale? Eso también se hace. Para que los valores genéticos que salen dentro del programa de mejora sean realmente fiables, o sea, sean realmente buenos y den resultados, primero, los datos tienen que ser fiables, tanto los de producción o mansedumbre o generación como los de genealogía. Es mejor, siempre digo yo, es mejor si tú no sabes de quién es hija la reina que tienes, mejor decir no sé de quién es y ya está, que decir es hija de no sé quién, yo la traje de no sé dónde y es hija. No, es mejor, o sea, porque si tú metes un error, ese error se va a ir acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, hombre, a ver, todos muchas veces nos equivocamos y a medida que el programa se va consolidando, este tipo de cosas se van corrigiendo, pero cuando una cosa no se sabe, en términos de producción o en términos de genealogía, si tú no le has hecho una medida porque no has podido hacerla, porque te ha pillado el toro, porque no sé qué, o yo qué sé, o se te ha caído en ese momento la balanza, es mejor decir, no tengo medida que decir al tuntún, 3 kilos. Porque es que es peor, es peor. Entonces eso nos costará un poco más. Luego, evidentemente, depende del número de datos. A nosotros, a los genetistas, siempre nos dicen, es que no hacéis más que pedir datos, no hacéis más que pedir datos. Es que cuanto más datos tenga, mucho más fiable va a ser lo que voy a hacer. Lo que hemos comentado antes, de la conexión y el reparto. Si yo monto un programa, bueno, no sería un programa de mejora. Si yo monto un programa de mejora en el que no reparto las hijas de la reina en diferentes sitios y en el mismo sitio no tengo hijas de otras reinas, o sea, de diferentes reinas, como no soy capaz de hacer esas comparaciones que hemos dicho antes, voy a sacar números, pero no me van a valer. Porque me valdrán solo para mi explotación, pero no para toda la población. Esto es muy importante. El reparto de las reinas en las diferentes colmenares es muy importante para poder hacer una buena evaluación. Porque ahora os diré, usamos metodologías que son muy buenas, pero evidentemente, lo que os he dicho, si nosotros tenemos todos los colmenares desconectados, no hay ninguna conexión entre ellos, pues eso no lo voy a poder solucionar. Si tengo errores, no lo voy a poder. Si tengo errores tanto en genealogía como en producción, pues no lo voy a poder corregir. Es decir, yo voy a hacer los cálculos pensando que ese es el valor verdadero. A ver, no, ahora os voy a decir. Y luego también, pues claro, si yo, por ejemplo, a un colmenar en un momento determinado le echo algún tipo de cosa, yo qué sé, no sé, o lo veáis, como no conozco mucho el mundo de esto, tampoco me sale en esto, pero si yo a un colmenar le echo algún tipo de tratamiento que sé que le está afectando, tengo que decirlo, porque si no, cuando hago los análisis voy a pensar que no tiene nada especial y eso me va a influir. Bueno, esto es esto, pero voy a pasar. Nosotros, y esto para que esto, realmente las metodologías que estamos utilizando dentro de los programas de mejora genética de Herbel y de otros, es esta.
Imaginaros que el punto negro que tenemos en el centro, es el valor genético verdadero de la reina, ¿vale? Hay metodologías que cuando vas a sacar este valor genético te darían siempre el mismo valor genético, pero como veis está alejado del valor genético verdadero. Tú haces la valoración y te sale, siempre que la haces te sale valores muy parecidos, pero está lejos. Estas son las que nosotros llamamos que son sesgadas, pero son repetibles, porque siempre te sale lo mismo, pero está sesgado porque está lejos. Hay otras que, joder, tú sacas, por ejemplo, así como esta, como tenemos esta, tú haces la media de esto y no te sesga, porque la media de esto sería este, que es el valor verdadero. Sin embargo, no es repetible, porque tú sacas hoy y a esto, luego le añades un dato más o un esto y te sale otro, y luego le añades los datos de otra y te sale esto. No, eso no nos interesa. A nosotros nos interesa esto, es que siempre te sale valor genético parecido y siempre te sale cercano al valor genético real. Entonces, las metodologías que se están utilizando, que es lo que os comentaba antes de metodología Bloom, son estas. Y las metodologías los valores genéticos que hoy en día os sacan desde Alemania y que os dan, utilizan este tipo de metodología, ¿vale? Y es importante por eso, porque os va a salir, a ver, todavía el programa está empezando, hay muy pocos datos, hace falta acumular, o sea, hay que ser un poco precavido en esto, porque oye, hace falta tener una consistencia de datos importantes, pero realmente se está utilizando esta metodología, ¿vale? Entonces, en eso está muy bien. Ahora, además, esta metodología tiene en cuenta también el ADN de los animales. Hasta ahora, esta metodología solamente tenía en cuenta, bueno, pues operaciones matemáticas y recursos informáticos que te permitían eso, pero ahora ya estamos metiendo el ADN, o sea, ya se hacen análisis de los propios animales y con genética molecular se saca información. Y somos capaces, somos capaces de, en una secuencia muy larga de información, ver pequeñas diferencias que puede haber entre animales, ¿vale? Pequeñas diferencias que son realmente genéticas en este caso. Esto sí que es genética. Hasta ahora no éramos capaces de meterle la parte molecular, la parte de los genes. Ahora sí que somos capaces. Somos capaces de, en una ristra muy grande de información, ver que esta reina y esta son diferentes en este punto pequeñito solamente. Y somos capaces de detectar diferencias muy pequeñas entre individuos. Luego hay que ver si estas diferencias realmente influyen en el carácter que nos interesa, ¿eh? Pero somos capaces de ver eso y las metodologías ya nos permiten meter esto. De hecho, esto, por ejemplo, antes simplemente cogíamos datos y luego con el ordenador esto, y ahora, ahora a esto le añadimos la información de la genética, ¿vale? ¿Eso no evita que tengamos que seguir cogiendo? No, porque no evita eso, porque si tú quieres, o sea, tú eres capaz de ver esto, pero lo que tienes que ver es si esto influye en la producción, ¿sabes? Porque quiero decir, tú necesitas muchos datos de producción para ver si realmente esto te está influyendo en la producción o no te está, o en la producción, o en la mansedumbre, en la razón o en lo que sea. Entonces tienes que seguir tomando datos, porque si no tomas datos nunca vas a poder hacer esa asociación. Hombre, a ver, si dentro de 15 años, estoy hablando, tienes tantos datos que te permite elegir una reina sin esperar a ver cómo producen sus hijas, puede ser, pero después de muchos datos y tener esa asociación muy bien medida, si no, no. Si no, no. Y tendrás que seguir además
en todos los programas hay como dos partes. Tú coges, eliges en base a los datos y luego compruebas que realmente eso se está dando. Es decir, tú puedes elegir a una reina sin datos de sus hijas, porque genéticamente después de tantos años ya ves, pero luego tendrás que controlar si realmente sus hijas te están dando los resultados. O sea, no vas a cerrar los ojos y decir, ¡hala, ya está! ¿No? Tienes que seguir controlando que realmente eso está dando los resultados que tú quieres. Entonces, bueno, con esto ya termino. Ahora mismo en Herbel, ¿no?, lo que se están cogiendo y se está dando la es de producción de miel, mansedumbre, calma, índice de Varroa, comportamiento higiénico y enjambrazón, ¿no? Goich, Bayes, Hauedies, son estos. El índice que nos aportan desde Alemania da una importancia del 20% a cada uno de estos. Pero a ver, esto es lo que os he dicho antes. Herbel está empezando, tiene una serie de datos. Yo a Egoitz les voy a decir, bueno, yo te hago el análisis que quieras, pero no vale para nada. O sea, no vale para nada en el sentido de que realmente, como todavía hay tan pocos datos, esos datos me sirven para decir, mira y tal, no sé qué, pero no podemos estar seguros de que realmente los que me salen mejores animales son los mejores animales, ¿vale? Porque todavía tenemos muy pocos datos, no porque el programa está bien diseñado. Pero claro, aquí cuando le damos a cada... y estos en Alemania lo que hacen es dar por defecto un 20% a cada carácter. Nosotros, vosotros, en el programa de Herbel, cuando tengáis suficientes datos y los datos estén asociados a una fiabilidad, podréis decir, no, que a mí todo esto no me interesa, o sí, da igual, o a mí me interesa que tenga una importancia del 80%, ¿vale? O sea, eso ya cada programa y cada asociación decide cómo esto. Eso depende de la importancia, o sea, este 20% o lo que queréis poner depende de la importancia que le queremos dar a cada carácter, también depende de la heredabilidad que hemos dicho antes. Claro, si tú estás trabajando con caracteres que el componente genético es muy pequeño, pues esta importancia que le tienes que dar va a depender, ¿no? No puede ser eso. Y luego, lo que hemos dicho antes de correlaciones. ¿De qué correlaciones hay? Si hay una correlación entre mansedumbre y calma, pues igual solamente con tener en cuenta la mansedumbre ya me vale. Pero esto tiene que ser después de que tengáis ya muchos datos, de que los datos sean sólidos. De hecho, cuando se sacan los valores genéticos, una cosa que no he comentado es que se sacan también las fiabilidades de esos valores genéticos. Es decir, cuando nos mandan en este caso desde Alemania, o cuando nosotros sacamos en el caso de las ovejas el valor genético de cada animal, luego viene una fiabilidad. Este valor genético tiene una fiabilidad del 60, del 30 o del 80, ¿vale? Entonces, de todo eso depende. Y luego la última parte sería la parte de la difusión, ¿no? Aquí quiere decir que, bueno, tendríamos la difusión vía hembras a través de la selección de las reinas y luego vía macho, bueno, pues o bien a través de las zonas saturadas de zánganos, que ya habéis empezado y ya se ha visto que está dando resultados, o también a través de la inseminación artificial. Esas serían como las vías que una vez que ya sabes qué animales son los genes que a ti te interesan, pues puedes ir a través de eso. Eso sería como ya el colofón del programa, ¿no? Y bueno, es que ricasco. Si tenéis alguna pregunta, queréis algo, lo que sea. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pasaré el micro para que se escuche y lo podamos grabar. No, mientras están pensando, yo tenía varias dudas. Cuando dices... Eso estaba preparado. Sí. Una parte sí y esta no. Cuando dices que nos hace falta muchos datos, ¿te refieres a datos
de un año, por ejemplo, de una temporada? No, no, ¿Datos no. acumulados? ¿O Datos de qué estás- acumulados, datos acumulados. Ajá. Hacen falta O sea, años años, de recogida de datos. años de recogidas de datos. O sea, yo menos de 5 o 6 años. A ver, sirven, porque sirven primero para ver cómo tienes que recoger el dato, que no es ninguna tontería. Es decir, cuando pones en marcha un programa, hoy te encuentras con una dificultad hoy tal, en cómo tienes que luego analizar ese dato también, porque tú sabes, por ejemplo, o sea, que decir que dices, bueno, esto tiene una fiabilidad mínima, pero sí que te sirve. Esto, por ejemplo, oye, ¿y esto cómo luego les daríamos a los apicultores? ¿Esto cómo lo transmitiríamos? ¿Esto qué tendríamos que hacer? O sea, en esa fase que es de recogida de datos también te permite un poco preparar las fases siguientes, o sea, no está bajo el baldío, pero bueno, 5 o 6 años... Sí, porque al final necesitas que... Mira, lo importante de un programa de mejora genética, sobre todo cuando empiezas, es que empieces bien, para que la gente vea los resultados, ¿sabes? Porque... y necesitas que haya gente, pues, como Santo Tomás, o sea, no veo, pero creo, ¿sabes? O sea, necesitas que haya gente así para que impulsen un poco, se metan... porque luego, después de los, pues eso, 5, 6, 7 años, cuando la gente realmente ve que dice, ah, sí, mira, pues ese está dentro y está consiguiendo mejoras, y ese, ah, sí, eso siempre es mucho más fácil. Lo difícil suele ser el primero, y es mucho mejor esperar y que los datos que des sean fiables a que empieces. Tú tienes datos. Tú podrías empezar ahora a decir, venga, pues estas y tal, no sé qué, estas son las mejores. Claro, pero si tú no tienes una mínima seguridad de que eso te va a responder, cuando reciban los apicultores esa rena, decir, pues vaya mierda de programa que no me sirve para nada, ¿no? Entonces, las primeras fases son súper importantes. Son más duras porque no ves los resultados y te toca trabajar. Entonces, claro, pues necesitas que haya gente un poco, pues lo que he dicho antes, ¿no? Venga, pues sí, creo en esto, me creo la ciencia, creo en la investigación y voy a esto. Y ya cuando tienes ya, pues oye, ese grupo dice, venga, pues ya, podemos. Pero es mejor así, vamos, ese es mi consejo, desde luego. Ya sabes que yo siempre te digo, espera. Sí, sí. Pero para nosotros es un mensaje muy importante, yo creo. Pues llevamos como 4 años con Herbel, tenemos datos de 4 años. Pero tenéis muy pocos datos, Muy ¿eh? poco, por eso. Muy pocos datos. Un mensaje muy importante para que la gente sea consciente de que hay que pasar Sí, más tiempo y hay que sí, trabajar más sí, para que vayamos viendo cosas. Y sí. esa era la segunda parte de la pregunta, la que teníamos acordada. Pues tú tienes mucha experiencia con ovejas Sí. y con pastores. Sí, Yo a los pastores no los conozco mucho, pero apicultores, pues cada uno somos un mundo y casi todos hacemos selección. Eso sí, bueno, pero eso es normal. Quiere decir que en el fondo un programa de mejora hace de forma colectiva y con mucha mayor precisión lo que cada uno hace en su casa. Sí. A ver, cada uno en su casa intenta seleccionar lo mejor. O sea, quiere decir pues, que eso no hay quería duda. hacer esa comparación. Cuando empezasteis con el programa de mejora de la lacha, ¿cómo respondieron los pastores? ¿Hubo gente también que estaría interesada desde el principio, otros no tanto? Sí. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para ver diferencias Pues mira, o resultados? bueno, pues te digo, mira, en el año 82, y estoy hablando de ovejas, que el número de ovejas mucho mayor, ¿eh? Empezó el programa de control, empezó en el año 82. Y los primeros machos seleccionados, de decir, fue en el año 86. Mientras tanto, y claro, pues hay de todo. Bueno, Lourdes aquí que lo conoce, aunque es más joven que yo, igual lo conoce menos, pero hay de todo. Hay gente que se lo cree a pies juntillas y que dice, venga, va contigo, venga, que sí, que sí, que sí. Si tú esto, venga, tal, y no sé qué. Y otros que dicen, a ver qué me están haciendo estos, y otros que incluso van en contra, ¿no? Estos que me van a enseñar a mí, pero sí, me han seleccionado esto y esto no tiene... ¿Qué sabrán estos? Sí, a mí... Entonces...
Pero a esos, yo creo que a la gente que no se lo cree, lo mejor es decirles, entra y pon una reina tuya. Pon una reina. Nosotros también a la gente decimos, bueno, pues un macho de tu explotación, mételo y vamos a hacer las comparaciones. A ver qué tal se comporta, pero de esa manera. Tu reina, vamos a llevar hijas de tu reina a 3 o 4 colmenares. Y en esos colmenares va a haber hijas de otras reinas. Generalmente suele pasar que la gente piensa que tiene muy bueno, muy bueno, muy bueno, y igual no es tan bueno. Porque él, además, con lógica, él ha estado trabajando en su explotación de forma individual durante mucho tiempo. Es que es normal y lo haces para bien. Lo haces para bien. Entonces, esto es, claro, al final dejas de tu explotación para hacerlo de una manera colectiva y, claro, empiezas a compararte y igual es más complicado, ¿sabes? Pero bueno, hay gente que se lo cree y venga, va para adelante y tal, y con eso tienes que ir a tope, y los otros, bueno, pues... Y has dicho que llevan ya 40 años, lleváis el programa de la oveja lacha. Sí. ¿Y hay grandes diferencias entre los pastores que están incluidos dentro del programa y otros que no estén? No sé si habrá alguno que no está, pero me imagino que sí. Sí, hombre, hay pastores que no están, ¿Y se ven diferencias, o sea, grandes diferencias entre los dos tipos de ovejas? Sí, bueno, a ver, yo creo que la gente... Bueno, Lourdes sabrá mejor que yo porque ella es Lourdes es la secretaria de la asociación. A ver si voy a decir algo que está mal. Piñisutik. Lo primero que sí que quería recalcar es la importancia de un programa de mejora, la importancia que tiene que todo el mundo, o sea, que aportemos, ¿no? Que todo el mundo, la importancia al colectivo, porque tú en tu casa, tú puedes mejorar siguiendo bajo tus criterios, pero estás comparándote siempre en un mismo entorno. Sin embargo, si haces una mejora entre todos, aunque nos parezca que hay condiciones ambientales muy parecidas, dentro de 50 kilómetros no, y al final eso hace que, pues eso, el ejemplo de que pues, cuando vas caminando en la nieve, uno solo pues puede ir más rápido, pero al final tiene un trayecto más corto. Sin embargo, si vamos todos juntos, te puedes ir turnando y llegas más lejos, más despacio, pero más lejos. Entonces, yo creo que en cualquier programa de mejora esto es súper importante. Y aunque a ti te parezca que el carácter de la resistencia Varroa tiene que tener mayor importancia que el carácter de la producción de miel, al final es, bueno, o tu reina te puede parecer la mejor, pero cuando lo que dice Eva, cuando lo comparas con el resto, pues igual hay otra reina que es mejor que la tuya, depende de qué carácter. Entonces, la importancia del colectivo. Y luego, en ovino, o sea, claro que hay diferencias. Incluso, otra cosa es pues, que pueda haber rebaños que igual les resulte más difícil el apuntar todos los datos, que no siempre es fácil. Entonces, por eso igual no entran, pero esos también pueden comprar o hacerse, en este caso de las abejas serían con las reinas y en el caso del ovino, por ejemplo, con carneros, que vienen ya del programa de mejora y eso es, vamos, o sea, vemos que desde el programa, los carneros que vendemos, hay gente que te viene año tras año a comprar esos carneros y claro que sí que hay diferencia. Y luego, dentro de los que están en el mismo programa también, hay gente que va a un ritmo o a mayor ritmo o a menos. Entonces, esto es abierto para todo el mundo. Y yo quería hacer una pregunta de paso que desconozco en Herbel. 4 o 5 años recogiendo datos, pero ¿cuántas reinas están testando o cuántos apicultores hay realmente que estén haciendo esas pruebas? Bueno, en los últimos años estamos repartiendo unas 300 reinas todos los años y unos 40 apicultores, 45, pues puede variar un poco de un año a otro, pero es una población ya maja, sí. Tenemos nuestros problemas en todas las fases, por eso es también importante continuar y no esperar hasta que tengamos buenos datos, sino que hacer todas las fases desde el principio para ir aprendiendo todos, ¿no? Los productores, los testadores y nosotros, ¿no? Entonces...
Sí, hay una cosa y es que cuando hemos dicho que, y ha dicho Lourdes, de que el índice, dijéramos, combinado, que hay gente que le puede dar más importancia a una cosa a otra, esto realmente sí que te da la opción, cuando ya está consolidado y cuando ya está en marcha, evidentemente se sacan los valores, dijéramos, imaginémonos que para Herbel lo mejor es lo que, o como colectivo, dices, venga, nuestro criterio de selección va a ser 20% cada carácter. Cuando ya tienes consolidado, aunque tú como programa hagas eso, luego como tienes las valoraciones de cada carácter, de cada reina, quiere decir, cada ganadero, cada apicultor en este caso, va a poder tener y va a poder tener toda la información y decir, bueno, aunque de forma combinada y de forma completa la reina que sale mejor es esta, a mí me interesa más las hijas de esta otra. ¿Sabes? Quiere decir que no es una cosa que todos tengan que coger lo mismo, ¿no? Tú como programa tienes, porque solamente puedes trabajar con un índice que te puede parecer lo más completo posible, pero luego cada apicultor es libre de decir, en la parte que le toca, tiene unas obligaciones. Pues tiene las obligaciones, por ejemplo, pues eso, de coger reinas para testar, pero luego cuando él elige, puede elegir también las que para él, de acuerdo a sus características, son mejores, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en el programa de Lacha empezamos con producción de leche, luego hemos metido porcentaje de grasa, porcentaje de proteína, luego hemos metido morfología mamaria, ahora estamos viendo a ver cómo metamos la longevidad y la fertilidad, o sea, quiero decir, y hay ganaderos que dicen, venga, pues el índice combinado, y otros que dicen, no, yo solo leche porque todavía me falta un montón de leche, o otros dicen, no, yo leche ya me vale, yo voy a coger este carnero porque es el que mejor composición de grasa tiene y ando mal de grasa, o sea, quiero decir que el momento difícil es en el que estáis trabajando, porque estáis trabajando, y todavía los resultados no son palpables. Y que cada vez que preguntáis decís, pues hay que esperar un poco, ¿no? O sea, este es el momento difícil que tenéis realmente, es este. Bueno, y poner en marcha todo, eso fue también muy difícil, ¿eh? Pero una vez que pones en marcha, el momento difícil es este, que estás trabajando, que todavía los resultados no te permiten esto, que la gente, pues lo que ha dicho Lourdes, claro, a la gente le pides que recoja los datos, pero la recogida de datos pues no es fácil, o sea, no es fácil y te tiene que cuadrar y bueno, pues tiene sus complicaciones. Sí, sí. Como una anécdota de esto de lo de las abejas, ¿no? Claro, las abejas vuelan, es un lío, porque si las ovejas volaran, no estaríais aquí, porque es un lío. Bueno, vete a saber lo que hubiéramos hecho. ¿Vuelan las ovejas? No sabía eso. No, que vete a saber lo que hubiéramos hecho. Es una broma. Sí, sí. Lo que a los programas de selección es también hacerlos con la base de otros programas, como están haciendo ellos. Y venía a lo que decías antes. Todo el mundo cree que tienes un mejor reina y de hecho selecciona la mejor de lo mejor. Claro. Y sí es verdad que se nota mucho. Las reinas de uno, si realmente hace un poco de selección, son muy diferentes de otros. Pero también es verdad que, y la broma que iba a poner es que un amigo mío se pasó toda la vida seleccionando las abejas que más miel de girasol hacían, es un señor del sur. Toda la vida, y entonces sacaba unas cosechas de girasol de la hostia. Pero un año, en invierno, a la salida del invierno, se estaba dando cuenta que perdía la mitad de las cosechas, de las colmenas. Entonces se había pasado toda la vida seleccionando las abejas que más miel hacían en el girasol, pero no se había fijado que eran las que menos pasaban el invierno, porque no tenía un programa comparado con otros que tienen en cuenta todas estas cosas. Y claro, después de, no sé, 15 años de selección, ahora lo que hace es seleccionar las colmenas
que pasan el Que pasan invierno. el invierno, claro. Porque dice, vale, estas dan mucho más, pero es que ahora tengo muchas más colmenas y saco Claro. mucho más. Ya. Entonces, quiero decir que a veces las Sí. selecciones, hostia, hay que darle una vuelta a Sí, qué estamos sí, haciendo, ¿no? sí, Pero sí, por no, eso hay no. que ver Sí, sí. en otros ámbitos qué es lo que era como una Sí, broma, sí, sí, ¿eh? sí, sí, no, tienes razón. Sí, sí. Efectivamente, esas cosas pasan, ¿eh? Sí. Bueno, por ejemplo, el caso más típico y que no tiene, o sea, que es un tema ya realista de programa, los programas de mejora genética de vacuno de leche que han aumentado un montón la producción de leche, han tenido unos programas muy serios de fertilidad, porque no tuvieron en cuenta que son caracteres que están relacionados desde el punto de vista que compiten por la energía. Y entonces aumentaron un montón la producción de leche, pero han tenido muchísimos problemas de fertilidad. O sea, que quiere decir que incluso en programas pasan, sí, sí. Bueno, no. Sí, quisiera preguntar, bueno, hasta ahora, pues como ha dicho Egoitz, hemos trabajado ahora mismo estamos trabajando en torno con 40 reinas diferentes o 40 líneas diferentes. Hay algunas líneas que ya han desaparecido del programa, pues ya llevamos pocos años, llevamos todavía, pero bueno, algunas ya se han quedado en el camino. Y todos los años estamos metiendo nuevas reinas. ¿Hasta qué punto es interesante mantener la diversidad genética? Y bueno, porque yo soy uno de los que estamos haciendo reinas, uno de los creadores, y incluso cuando ya vemos la fecundación, vemos que hay mucha diferencia de unas a otras. Pues bueno, pues por la puesta de cría las damos como aceptables, pero hay diferencias entre ellas. ¿Hasta qué punto es importante mantener a esas que vemos cuando estamos testando, que vemos, joder, pues mira, estas que bien van, qué rápido van, qué puestas tienen, otras que van más despacio, pero en el programa hay que mantener todas? Bueno, pues ¿Qué mira, importancia tiene eso? no, claro, al final no te da tiempo a comentar todo, ¿no? Pero efectivamente lo que tú dices es muy importante. Estos programas que utilizamos nosotros, otra de las cosas, no he comentado, pero otra de las cosas que te miden también es el tema de la consanguinidad de los individuos. O sea, como vas recogiendo información de la genealogía, vas recogiendo esto. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando tú tienes una gama de reinas y vas a elegir es precisamente eso que dices tú. Bueno, no voy a elegir todas las reinas, porque generalmente una reina te va a venir, imagínate, un más 100 y te va a venir con un porcentaje de fiabilidad del 90%. Y puedes tener otra que es un más 90 y con el mismo porcentaje de fiabilidad. Entonces, nosotros siempre decimos a los que luego realmente seleccionan, en este caso a los del centro de selección no cojas todas que vengan de la misma línea. Intenta un nivel mínimo de valor genético, pero como dentro de ese nivel mínimo de valor genético tienes varias líneas, intenta coger de diferentes líneas para ir manteniendo y ir controlando también la diversidad genética y para que no te dispare la consanguinidad. Sí, es importante. Yo en tu caso, bueno, en el caso que tú comentas, pues hay que tener en cuenta eso. Es decir, si tú ves que, claro, que hay líneas que cumplen las condiciones de igual, a veces incluso bajas un poco el valor genético límite que te pones para poder dar entrada a animales que proceden de líneas diferentes porque pueden tener características que son interesantes y que es verdad que en un programa es imposible tener todo en cuenta, pero ese tipo de cosas pues funcionan, porque tú funcionas en base, imagínate, en el caso extremo de valor genético para producción de miel, pero dices, bueno, voy a poner este nivel mínimo, pero de las que voy a elegir va a venir esta, que veo que tiene unas fecundaciones o una cría, esos caracteres que has comentado muy bueno, y esta otra que no tiene tan buenos. Es importante, muy importante. Eso se hace en el momento de la selección, o sea, se dan los valores genéticos y luego los que vosotros realmente conocéis son los que seleccionáis, eso hay que tener en cuenta. Cuando estás haciendo esa comparativa, pues en los 12 que tienes tú en el testaje, ya desde un principio estás viendo que, esta y esta, que bien van, ¿no?
pero estas que no van tan bien, pues igual no les prestas tanta Ya. atención, pero supongo que para un programa de este Sí, tipo es sí, súper sí, importante sí. mantener el... Sí, hay que digamos, mantener las líneas y bueno, sí que es importante. Sí. ¿Verdad, Lourdes? Ponemos machos que ya les llamamos mejorantes o ya probados y luego otros testaje que todavía no sabemos cómo van a salir las hijas. Y los pastores tienen la obligación de todas las hembras que les nacen de inseminación, se las tienen que dejar para vida. Aunque sea un poco más fea, se les obliga que dejen para vida también pues para ver cómo se comportan en un sitio o en otro, porque tú en tu casa igual te pueden parecer que no van bien, pero en otra sí. Entonces, es muy importante, y eso lo de la variabilidad, por supuesto. Siempre miramos de cuántos machos, aunque sean un poco de peor valor genético, que haya una variabilidad de padres a la hora de meter al centro. Porque vía madre, pues bueno, ya tenemos mucha diversidad, pero bien. Aquí ya me pierdo yo también, ¿eh? Los haploides y diploides, que sí, pero... Sí, una cosa más. ¿Y esto de meter nuevas reinas, hasta cuándo sería en el programa? Es decir, una vez que llevamos ya 15 años, ya decimos, bueno, pues seguimos con estas líneas trabajando, ¿o sería interesante ir metiendo nuevas reinas? Yo creo que el incluir nuevos animales siempre es interesante. No tanto, o sea, también por términos de diversidad y variabilidad, ¿no? Pero es importante precisamente para hacer esas comparaciones que hemos comentado, de comparar la misma genética en diferentes sitios y diferentes genéticas en el mismo sitio. Para eso es importante, yo siempre tendría ahí una parte, que eso habrá que ver, pues qué dimensión final tiene el programa, cuántos reinas sois capaces de testar, etcétera, pero una parte de reinas que en vuestro caso son de vuestras, pero vamos, sí, yo eso creo que es una costumbre que hay que seguir, el como una porcentaje población, de cuáles... aparte del detestaje, como mantener una población fuera de testaje. No, yo hablo de las... bueno, no sé a qué te referías tú. ¿Pero de fuera de la población o de dentro de la...? No, yo de fuera de la población, de fuera, a no ser que conozcas, o sea, quiero decir, pero ¿a qué le llamas población? Vamos a ver, Sí, eso sí. es, vamos a ver. De estas 300 reinas que estamos repartiendo Sí. todos los años, Sí. pues hacemos testaje y escogemos las mejores madres Sí. para la siguiente generación. Pero Sí. de vez en cuando introducimos una nueva reina que no ha sido testada antes. Pero de vuestra sí, población, local, de la local. asociación... Sí. De esas Pero me que no refería tenemos yo. información previa sobre No, ella. no. Claro, pero eso también cuando haces, precisamente estas metodologías tienen en cuenta eso, que esa es nueva y que no tienes valoración. Y esa cuando esto te va a salir comparativamente a las otras, pues te va a salir con una fiabilidad menor y va esto. Pero sí, no. Es que muchas veces cuando hablamos de poblaciones, igual pensaba que igual decías de fuera de, yo qué sé, que te vas a... No. Pero dentro de lo que es el programa de los asociados y eso sí, porque además igual te encuentras con una sorpresa. Sí. Y eso también además atrae mucho a los apicultores. No hay cosa que más les sienta sentirse orgullosos de decir, oye, una reina mía y mira, qué buena ha salido. Sí. Buenos días, nosotros venimos de Huesca, también tenemos un pequeño programa de selección, pero nada comparable a lo que hay en Herbel. Somos 5 apicultores y estamos repartiendo unas 70 reinas anuales. Entonces, una pregunta es, ¿cuál sería el número mínimo de individuos a testear para iniciar un programa genético en condiciones? Y después la segunda pregunta, se la dirigiría a Egoitz. Esas 300 reinas que repartís, ¿lo hacéis de manera gratuita? ¿Tienen algún tipo de costo? ¿Cómo es un poquito esa motivación a los testadores? Bueno, pues la pregunta para un genetista lo has hecho porque que nosotros siempre queremos más.
pero realmente, por ejemplo, yo creo que el programa de Herbel anda ahí. O sea, menos que lo que tiene en Herbel. Si se quiere hacer, o sea, si tienes luego pues los objetivos que tiene también Herbel de, bueno, mejorar y tal, y luego, pues oye, pues producir hembras que puedas sacar, venderlas fuera y tal. Entonces, menos que Herbel, sinceramente me parece que, a ver, podéis hacer cosas, quiero decir que en el fondo, pues lo que he comentado antes, nosotros no hacemos otra cosa que lo que hace cada apicultor en su casa, pero de una manera un poquito más precisa y más objetiva, ¿no? Y permitiendo además pues que este apicultor se pueda aprovechar de la genética que tiene este otro, que es mejor. O sea, quiero decir, ¿qué es eso? Entonces, claro, si sois 5, pues un poco escasos. Justos, sí, un poco escasos. Un poco escasos, sí. Sí, sí. Y bueno, repartimos 300 reinas. Hay que decir que el funcionamiento del programa de selección de Herbel no es como el de los pastores, por ejemplo, que cada pastor tiene sus ovejas y testa sus ovejas. En este caso, Herbel sería el criador, el productor de reinas, y las reinas son de Herbel. Herbel reparte las reinas a los testadores de forma gratuita. El testador es el que pone su tiempo, su colmenar, sus núcleos a disposición de Herbel y sus datos, ¿no? Entonces, la motivación para el testador viene un poco por ahí, ¿no? Recibe las reinas que están en testaje y se trabaja colectivamente para mejorar colectivamente. Al final sabemos que es un programa de largo recorrido y casi estamos trabajando para otras generaciones, ¿no? Pero bueno, eso es importante tenerlo asumido y por eso me ha gustado mucho, como lo ha dicho Eva, y que lo hayáis escuchado, pues que hace falta trabajar y esperar. No hay... Habrá gente que esté esperando a Esto es como la meterse, jubilación. pero... Casi. Nosotros, el problema más grande que tenemos quizá es eso, el encontrar apicultores que quieran testar y que estén comprometidos con el programa, porque hemos hecho varios intentos y realmente es difícil. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Yo antes he dicho que ellos estaban en la primera fase, pero luego enseguida he corregido, porque montarlo realmente es complicado. Es complicado. También, bueno, me imagino que iremos mejorando con los años y igual de aquí a 10 años seguramente lo hagamos mejor que ahora. Eso no quiere decir que no, si lo hacemos medio bien, pues también hay que hacerlo, ¿no? Igual hay que pasar por estas fases de hacerlo un poco de aprendizaje y coger testadores que igual no aportan o no recogen demasiado bien los datos, pero introducirlos en el programa y mejorar entre todos, animarles y... Sí, empezar. Sí, Sí, siendo conscientes de cómo estás. Es que si no, igual no empiezas nunca.